Buenos días. El tema que veremos el día de hoy corresponde a insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de ellos veremos crisis asmática, bronquitis aguda y neumonía. El equipo está conformado por Ramírez Gómez Alan, Tapia Mancilla Karen y una servidora, Tlapanco Alfaro Denise Jessica, residentes de primer año de la especialidad de medicina familiar. Comenzamos con el tema de crisis asmática. Tenemos que su definición es que es una obstrucción respiratoria reversible que se acompaña de hiperactividad del árbol traqueobronquial. Los factores desencadenantes son los siguientes: infecciones respiratorias, aire frío, contaminación, alergenos, especialmente los animales como los gatos, y el moho, tabaquismo y ejercicio físico. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que los síntomas cardinales son sensación de opresión torácica, disnea, tos y sibilancias. Estos síntomas generalmente se presentan por la noche o exacerban en ese horario, o bien después de realizar algún tipo de ejercicio. En cuanto a la exploración física, generalmente encontramos sibilancias de predominio expiratorio. Sin embargo, en casos de exacerbaciones graves, estas suelen estar ausentes. También podemos encontrar hipoxia e hipercapnia. Dentro de los síntomas de hipoxia tenemos a cianosis, agitación, taquicardia, taquipnea e hipertensión. Y en cuanto a la hipercapnia, esta nos puede originar confusión o estupor, temblor o apnea. En cuanto al diagnóstico, se va a centrar principalmente en el cuadro clínico. O bien, también podemos utilizar los siguientes criterios, como la tasa de flujo expiratorio máximo, o PEF, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Estos dos van a determinar la gravedad, las cuales se van a dividir en tres: leve, moderada y grave. En la leve tenemos que el PEF o FEP1 debe ser mayor al 70%. En casos de la moderada, entre el 70 y 50%, y en casos graves, menor a 50%. Bien, en cuanto a la clasificación de exacerbación del asma, tenemos que, como ya les comenté, se divide en leve, moderada, grave, y aquí se anexa la parada respiratoria inminente. En cuanto a la exacerbación leve, tenemos que la disnea se va a presentar al caminar, el paciente puede hablar oraciones, la frecuencia respiratoria suele estar aumentada, la frecuencia cardíaca en menor de 100 latidos por minuto, generalmente no utilizan musculatura accesoria, las sibilancias son moderadas, el nivel de conciencia puede estar agitado, el pulso paradójico es ausente, el FEP1 o PEP es mayor a 80%, la saturación de oxígeno es mayor al 95%, la presión de oxígeno es normal y la presión de dióxido de carbono es menor a 45. En los casos de moderada, la disnea se va a presentar al hablar, el paciente solo habla frases, la frecuencia respiratoria está aumentada, la frecuencia cardíaca se encuentra entre 100 y 120 latidos por minuto. Aquí generalmente utilizan los músculos accesorios, las sibilancias suelen estar intensas, el nivel de conciencia generalmente está agitado, el pulso paradójico aquí puede estar presente y es del 10 a 25 milímetros de mercurio. El FEP1 o PEP suele estar entre 60 y 80%, la saturación de oxígeno de 91 a 95%, la presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono menor a 45 milímetros de mercurio. En cuanto a los casos graves, la disnea se va a presentar en reposo, el paciente solo habla palabras, la frecuencia respiratoria es menor a 30 por minuto, la frecuencia cardíaca es mayor a 120,
El paciente generalmente utiliza los músculos accesorios, las sibilancias son intensas, el nivel de conciencia es generalmente agitado, el pulso paradójico a menudo está presente y es mayor a 25 milímetros de mercurio, el FEP o PEF1 es menor al 60% del predicho, la saturación de oxígeno es menor al 90%, la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio. En cuanto a la parada respiratoria inminente, tenemos que, bueno, aquí la frecuencia cardíaca está disminuida o hay bradicardia. En la musculatura accesoria, pues hay movimientos paradójicos, toracoabdominales. Las sibilancias están ausentes debido al broncoespasmo tan intenso que existe. El nivel de conciencia es mareado o confuso y el pulso paradójico, su ausencia sugiere fatiga muscular. En cuanto al tratamiento, el oxígeno suplementario por puntas nasales o mascarilla lo debemos utilizar principalmente para mantener la saturación de oxígeno mayor al 90%. En cuanto a los fármacos, el fármaco de primera línea son los agonistas adrenérgicos beta. En estos encontramos al salbutamol de 2.5 miligramos cada 30 minutos nebulizado o 4 disparos cada 10 minutos, con una dosis de mantenimiento de 2 inhalaciones cada 3 a 4 horas hasta la remisión. También podemos utilizar la epinefrina de 0.1 a 0.3 mililitros intramuscular. Esta solamente aunada al tratamiento estándar o en caso de asma aguda asociada a anafilaxis y angioedema. En cuanto a los glucocorticoides, podemos utilizar prednisona de 20 a 40 miligramos vía oral cada 12 horas. Si hay intolerancia a la vía oral, entonces utilizamos metilprednisolona de 60 a 125 miligramos intravenosos. En el caso de anticolinérgicos, tenemos que el bromuro de ipratropio en dosis de 0.5 miligramos cada 4 a 6 horas en nebulización. Este va a ir combinado con el salbutamol o bien puede ir solo. Además, también podemos utilizar el sulfato de magnesio IV en dosis de 1 a 2 gramos durante 30 minutos. Este solamente se va a utilizar en caso de exacerbación grave o con un FEP1 menor al 50% del predicho, o bien que no tienen buena respuesta al tratamiento broncodilatador estándar. Y bien, finalmente, en cuanto a los criterios de referencia, tenemos que una exacerbación leve puede tratarse en casa o en primer nivel de atención, siempre y cuando se asegure una correcta valoración clínica y funcional respiratoria. Debemos hospitalizar a pacientes que permanezcan sintomáticos o requieran aporte de oxígeno suplementario para mantener una saturación mayor al 90%, como ya les había comentado, o que tengan un FEP1 menor al 40% posterior a un tratamiento óptimo para su nivel de gravedad. Y en los casos de indicación para ingreso a UCI, estos deben de ser a pacientes con exacerbación grave que presenten deterioro del PEF, hipoxia e hipercapnia persistente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Ramírez y voy a dar el tema de bronquitis aguda. Bueno, a manera de introducción es importante definir y divisar aquellas infecciones del tracto respiratorio. Las podemos dividir en superior e inferior. La división anatómica va a ser la tráquea. Las infecciones del tracto respiratorio superior van a ser las conformadas por la laringitis, faringitis, amigdalitis, rinitis aguda, rinosinusitis, otitis media aguda. Y las del tracto respiratorio inferior van a estar conformadas por bronquitis aguda, bronquiolitis, neumonía y traqueitis. Algo importante es que en México las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar de las primeras 10 causas de morbilidad. Y la complicación más frecuente de una bronquitis aguda es la neumonía. Esta neumonía es la octava causa de mortalidad a nivel nacional. Entonces es muy importante
este tema, ya que puede desencadenarse en una neumonía y tiene un alto nivel de mortalidad en nuestro país. Como definición de la bronquitis aguda podemos decir que es un proceso inflamatorio del árbol bronquial. Algo importante es que no debe haber un antecedente de enfermedades pulmonares crónicas. También podemos decir que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea de mayor calibre. Esta generalmente se autolimita y está caracterizada por la presencia clínica del dato de la tos. Y algo importante es que no debe generalmente no existen datos sugestivos de neumonía. Afecta hasta el 5% de la población adulta y cerca del 90% acude por atención médica. Algo importante es que aparece con mayor frecuencia en el invierno. Como se comentó anteriormente, la bronquitis aguda tiene una estacionalidad, y esto es debido a la referencia que tiene sobre la etiología. Generalmente, la etiología va a ser en más de un 90% una etiología viral. Los virus más frecuentes que van a producir esta enfermedad está la influenza A y B, la parainfluenza, el coronavirus, rinovirus, el virus sincitial respiratorio y el metapneumovirus. Eh, la bronquitis aguda también puede tener causa bacteriana, no es lo común, nada más existe como cerca aproximadamente de un 3 al 5%. Las bacterias más asociadas es la Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Em, a pesar de que la etiología generalmente va a ser viral, los virus más frecuentes va a ser el virus sincitial respiratorio y la influenza A y B, los cuales van a condicionar un cuadro característico de bronquitis. Bueno, en cuanto al cuadro clínico de la bronquitis aguda, podemos diagnosticar a la bronquitis mediante la presencia de datos clínicos, principalmente realizar la semiología de la tos. Se dice que en la bronquitis aguda la tos va a durar más de 5 días y se va a autolimitar hasta 3 semanas. Algunas de estas características de la tos es que generalmente es productiva hasta en un 50%. Se puede presentar esputo purulento en un 48% de los pacientes. Esto es por un infiltrado inflamatorio de la mucosa traqueobronquial. No necesariamente tiene una referencia de que tenga una etiología bacteriana. También la presencia de más de 3 días de fiebre. Y algo importante a destacar es que debe haber un nulo compromiso del estado general a diferencia de otras patologías para el diagnóstico diferencial. En cuanto al examen físico, no va a existir una clínica compatible con algún síndrome pleuropulmonar. Se pueden auscultar sibilancias o roncus. Y el 5% con síntomas de bronquitis aguda van a presentar una neumonía bacteriana. Esto es importante, como ya habíamos comentado. ¿Por qué? Porque a pesar de que la bronquitis aguda es una patología que se autolimita y realmente no tiene un tratamiento pues más allá de los síntomas, puede evolucionar a una neumonía y esta es una causa importante de mortalidad, especialmente poner énfasis en pacientes que son de la tercera edad, ya que por la misma condición generalmente no se presenta un espectro clínico importante en este tipo de pacientes y pueden desarrollar neumonías y consecuentemente aumentar el riesgo de la mortalidad. La bronquitis aguda no tiene como una división fisiopatológica, pero podemos dividirlas en dos fases principales, una fase aguda y una fase prolongada. La fase aguda va a ser cuando el virus realiza una inoculación del epitelio traqueobronquial. En este proceso de la inoculación y la invasión se va a producir un proceso inflamatorio caracterizado por liberación de citoquinas y células inflamatorias. Clínicamente va a aparecer fiebre, malestar general y mialgias. Posteriormente, en la fase prolongada, se va a desarrollar una hipersensibilidad del epitelio traqueobronquial
Esto se va a traducir en una hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial va a traducir clínicamente a la presencia de tos. La tos es un mecanismo fisiológico de defensa de nuestro cuerpo cuando hay alguna ocupación, en este caso por la propia hiperreactividad, hay una hiperreactividad bronquial, hay una disminución del lumen bronquial, y también el proceso inflamatorio y los detritos pueden causar que se desate este mecanismo de la tos. Y aunado a este también se puede presentar el esputo, que básicamente va a ser el producto de la expectoración. Como hay una disminución del lumen bronquial, se van a presentar ruidos característicos. Estos son las sibilancias. Entonces, la tríada que se va a presentar en la fase prolongada va a ser la tos, el esputo y las sibilancias. Va a tener una duración de 1 a 3 semanas. Bueno, para el diagnóstico de la bronquitis aguda, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el diagnóstico es clínico, principalmente realizando una adecuada semiología de la tos. Esta tos no debe estar asociada a fiebre y debe tener las características que debe reunir más de 5 días, pero menor a 3 semanas. Asociada a estas características de la tos, debe haber una ausencia de alteraciones en constantes vitales típicas, es decir, no debe haber fiebre, no debe haber alteraciones en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la saturación de oxígeno. Esto es muy importante porque alguna alteración en las constantes vitales nos está hablando de algún compromiso respiratorio, cosa que la bronquitis aguda no abarca. Entonces es importante para realizar el diagnóstico diferencial. En la exploración física, pues va a haber una ausencia de crepitantes o de hipoventilación. Puede haber eh, estertores o sibilancias. Y todas estas características van a reunir el espectro de la bronquitis aguda. Importante, recuerden que el síntoma más relevante va a ser la tos y no va a haber ninguna alteración de las constantes vitales que nos esté hablando de algún compromiso respiratorio o alguna descompensación derivado de la patología. Entonces, básicamente solamente va a haber tos, puede haber sibilancias, pero no debe haber un compromiso respiratorio. Es decir, no va a haber ni taquipnea, ni taquicardia, ni alguna alteración en la saturación de oxígeno. Esto va a conformar el espectro de la bronquitis aguda. Bueno, la bronquitis aguda es una patología que se autolimita, realmente no tiene alguna repercusión o algún compromiso de mortalidad, pero es importante tener en cuenta el tipo de paciente al que nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque se recomienda realizar una radiografía para realizar un diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que tienen características especiales, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, donde pueden desarrollar por medio de una bronquitis aguda una neumonía y no presentar alguna características clínicas distinguibles. Entonces, pues, lo ideal es mandar a realizar una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico diferencial de una condensación, que sería compatible con una neumonía. La frecuencia cardíaca, que el paciente presente taquicardia igual o mayor a 100 latidos por un minuto y una frecuencia respiratoria igual o mayor a 24 respiraciones por minuto. También acompañada puede haber una fiebre, una temperatura mayor de 38 grados. Puede haber crepitantes, hipofonesis en la exploración física. Como se pueden dar cuenta, todas las características que nos indican la toma de una radiografía de tórax son características que comprometen, pues, eh, causan un compromiso respiratorio y clínicamente se va a distinguir por algunas alteraciones como de los signos vitales, como es el caso que le estamos comentando. Eso es indicación de tomar una radiografía de tórax para realizar un diagnóstico diferencial a partir de la clínica que nos presentan.
¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener en relación a la bronquitis aguda? Pues son varias patologías, pero principalmente o las más asociadas a realizar diagnóstico diferencial es con la neumonía y el asma, y principalmente pues va a ser con la neumonía. Recuerden, una bronquitis aguda es una tos, puede ser expectorante, con esputo, purulento, pero esta tos debe durar más de 5 días con una duración menor de 3 meses. No causa una gravedad ni ningún compromiso hemodinámico en el paciente. No va a presentar taquicardia ni taquipnea, no va a tener fiebre, no va a tener algún antecedente previo que cause un desencadenante de eh, esta patología respiratoria. Por ejemplo, a diferencia del asma, que de este debe tener antecedentes respiratorios de atopia, por ejemplo. Y en la exploración física podemos encontrar sibilancias o roncos. Esto ya les había comentado por una disminución del lumen bronquial, lo cual causa este ruido característico. Y esto es debido al proceso inflamatorio bronquial. Recalcando que no hay una gravedad o algún compromiso por parte del paciente. Por eso se dice que esta bronquitis aguda es una patología que se autolimita hasta las 3 semanas aproximadamente. La neumonía, a diferencia de la bronquitis aguda, va a tener una tos de características de gravedad, es decir, va a presentar fiebre, va a tener taquipnea, taquicardia, signos clínicos de dificultad respiratoria con quejido respiratorio, tiraje intercostal. Esto porque ya este tipo de tos ya está causando un compromiso. Ujú. También puede haber presencia de dolor de características pleuríticas. Esto asociado a la respiración. Cuando hay una inspiración se puede presentar el dolor. A la exploración física puede haber presencia de crepitantes o de una zona de hipoventilación pulmonar. En la radiografía de tórax se puede observar condensaciones alguna condensación parenquimatosa. Es importante mencionar o recalcar que la neumonía es un síndrome pleuropulmonar característico de la condensación. Entonces, clínicamente eh, va a tener algunas características asociadas a condensación y la podemos observar con una radiografía de tórax. El asma va a tener antecedentes respiratorios previos. Generalmente son pacientes que tienen atopia, tienen rinitis alérgica, alguna dermatitis por contacto. Generalmente el asma se van a presentar síntomas más frecuentes por la noche o se pueden desencadenar tras la realización de ejercicio. Esto quiere decir que debe haber forzosamente o muy frecuentemente algún desencadenante de estos síntomas respiratorios. Algo importante es la reversibilidad post-tratamiento. Esto porque cuando un paciente con dificultad respiratoria se le administran, por ejemplo, tratamiento con beta-adrenérgicos inhalados como el salbutamol y revierte la dificultad respiratoria, es muy asociada a que presenten eh, o sea muy sugestivo de asma. Y bueno, para el diagnóstico se debe realizar una espirometría donde miden los flujos también. Eh, Aquí hay unas características de algunos componentes. Por ejemplo, el asma bronquial debe haber forzosamente antecedentes personales o familiares de atopia. Se puede desencadenar tras el ejercicio por contacto con alérgenos. En la clínica de predominio nocturno, la bronquitis crónica es un proceso crónico que se caracteriza por tos con expectoración, por al menos a diferencia de la aguda, pasa más tiempo, es más de 3 meses hasta los 2 años. La neumonía generalmente cursa con fiebre y en la radiografía de tórax es muy característica una condensación. También otro diagnóstico diferencial es el reflujo gastroesofágico, porque recuerden que el síntoma principal o más asociado es la tos.
Aquí puede haber presencia también de pirosis, de regurgitación o de alguna molestia abdominal. Aquí podemos observar unas radiografías de tórax en donde en la neumonía se puede observar unas condensaciones parenquimatosas pulmonares. En la imagen de neumonía, en la parte basal del pulmón derecho hay una condensación. Es una radioopacidad, se ve un aumento o se ve un poco más blanco y se ve que está circunscrito. Es una condensación, sugestiva de una neumonía. De la bronquitis aguda, pues no se observa ninguna condensación, de hecho se observa un aumento de la trama broncopulmonar, como lo pueden ver, pero no se observan condensaciones. Entonces es importante realizar una radiografía de tórax en caso de alguna duda para realizar diagnósticos diferenciales. Bueno, para el tratamiento de la bronquitis aguda, hay varios puntos importantes a tomar en cuenta. Se puede usar los antivirales solamente en el caso de que se identifique que la bronquitis aguda es causada por virus, que generalmente es más de un 90%, pero se enfoca más al tratamiento sintomático, generalmente no buscamos el agente etiológico. En dado caso de que se identifique la influenza, por ejemplo la influenza, hay que iniciar tratamiento con oseltamivir o zanamivir. Estos van a reducir la duración de la presentación clínica. Los antibióticos, como les había comentado, generalmente la etiología es que sea viral en más de un 90%, pero hay un pequeño porcentaje de que sea un proceso eh, bacteriano. Generalmente cuando hay sospecha, pues se mandan a hacer cultivos, expectoración. Ahí donde se va, en caso de que se identifique la Bordetella pertussis, que es de los más frecuentes en cuanto a agentes bacterianos, pues va a utilizar el uso de macrólidos y de trimedropin. Los agonistas beta 2 que tienen receptores en pulmón para causar una broncodilatación. Esto ayuda a disminuir la limitación del flujo aéreo y probablemente a disminuir esa sensación de dificultad respiratoria. No todos los pacientes tienen la indicación del uso de un agonista beta 2, solamente algunos con características pues especiales. Pues también se pueden usar antitosígenos como la codeína o el dextromertofano. Este es útil en el tratamiento sintomático solo a corto plazo para aliviar la tos en aguda. A grandes rasgos el tratamiento en general pues va a ser fluidificar las secreciones, administrar pues líquidos, en dado caso que el paciente como no tiene un gran compromiso pues la ingesta de líquidos por vía oral a tolerancia hará que estos fluidos se humidifiquen y por medio de la tos pueden ser expectorados. Para el control de la tos pueden ser antitosígenos o broncodilatadores, estos para causar, como su nombre dice, una broncodilatación, una disminución de la dificultad respiratoria. Generalmente el uso es con salbutamol en inhalaciones y el tratamiento sintomático en dado que el paciente tenga dolor o fiebre, pues el uso de AINES. También es importante hablar acerca del tratamiento de la influenza porque es uno de los principales agentes eh, etiológicos virales. Se puede usar la mantadina, que es 5 miligramos por kilo día, máximo 150 miligramos al día. O también se puede usar el oseltamivir, que son 75 miligramos 2 veces al día.
Aquí podemos observar lo que sería un algoritmo terapéutico del manejo de la bronquitis aguda. La bronquitis aguda va a ser aquel paciente que tiene un compromiso moderado de la vía aérea superior, moderado leve. Va a tener presencia de tos aguda con persistencia de menos de 3 semanas. Puede acompañarse de fiebre menor a 3 días y algo importante, el escaso o nulo compromiso del estado general. Nosotros lo vamos a revisar y en la exploración física, en la auscultación pulmonar, vamos a tratar de buscar o indagar intencionadamente la presencia de sibilancias o estertores. Si no hay presencia de estos, el tratamiento va a ser sintomático con AINES como el ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. Es importante darle a conocerlos al paciente los datos de alarma para que acuda a algún servicio de urgencias por el compromiso que puede tener respiratorio de una mayor mortalidad, que va a ser la presencia de disnea, tos mayor a 3 semanas, cianosis, taquipnea, taquicardia, hemoptisis, fiebre mayor a 38 y que no hay una pobre o nula respuesta al tratamiento y estados neurológicos alterados. No se presentan, no requieren ninguna intervención y el manejo nada más es sintomático. En dado caso de que existan sibilancias y estertores a la auscultación, lo ideal es realizar una radiografía de tórax y dependiendo de esta radiografía de tórax, si sale normal, pues el tratamiento va a ser sintomático solamente. Si salen algunas alteraciones como por ejemplo alguna condensación o algún tipo de otra alteración, se manda este tipo de radiografía para tratar de dar otros tipos de diagnóstico que puede tener algún compromiso pulmonar. Y dependiendo de la patología se puede enviar al siguiente nivel de atención. El siguiente tema es neumonía. Soy R1 de Medicina Familiar. Mi nombre es Tapia Mancilla Karen. En cuanto a la definición, tenemos que es una inflamación aguda del parénquima pulmonar que afecta el espacio alveolar y o el tejido intersticial y puede ser también una alteración de la ventilación y o la difusión alveolar. La neumonía que se desarrolla fuera del hospital es considerada como la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía que se desarrolla 48 horas o más después del ingreso al hospital es una neumonía nosocomial. Se define como neumonía grave cuando la neumonía requiere manejo en la unidad de cuidados intensivos, cuando la neumonía requiere ventilación mecánica o que tiene infiltrados progresivos múltiples o cohabitados. También cuando es una neumonía asociada a choque séptico. Los factores predisponentes son alteraciones en los mecanismos de defensa pulmonar, aspiración de secreciones, inhalación de aerosoles contaminados o diseminación hematógena. En cuanto a las vías de diseminación bacteriana, las bacterias se diseminan por el árbol traqueobronquial, la vasculatura pulmonar o la diseminación directa por el mediastino, cuello o diafragma o pared torácica. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad, los factores predisponentes son la edad en pacientes mayores de 65 años, antecedentes de tabaquismo, infecciones virales, antecedentes de broncoaspiración o otras patologías pulmonares como EPOC, bronquiectasias o neoplasias pulmonar. Aquí la presentación clínica tendrá que ver con tos en accesos, expectoración mucopurulenta, sangrado en la vía aérea, dolor torácico tipo pleurítico, datos de insuficiencia respiratoria, hipertermia y mal estado general. En la neumonía adquirida en la comunidad tendremos que revisar en la exploración física si hay hipertermia, aumento de trabajo respiratorio, cianosis, estertores crepitantes, broncoespasmo y síndrome de condensación pulmonar. Los exámenes de laboratorio que deberán solicitarse en estos tipos de pacientes son biometría hemática, química sanguínea, gasometría arterial y cultivo de expectoración. En cuanto a la etiología, las principales son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae y Staphylococcus aureus. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, se asocia a cambios bruscos de temperatura. Principalmente se afectan los lóbulos inferiores, el 90% de los casos, generalmente afecta solamente un lóbulo, presenta broncograma aéreo y causa derrame pleural en un 20%. La neumonía típica principalmente será causada por Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Clamidia, Coxiella y virus. El Mycoplasma pneumoniae es la principal causa
de imagen intersticial, su periodo de incubación es de 30 días, los únicos síntomas son fiebre y dolor torácico y la imagen radiográfica es unilateral. También podremos encontrar un derrame pleural mínimo. En la neumonía típica, los métodos diagnósticos serán la secreción respiratoria, donde podrá ser a través del cultivo o PCR, la serología, donde será a través de la fijación de complemento, aglutinación avanzada e inmunoensayo. La Klebsiella pneumoniae afecta el lóbulo superior derecho, se adhiere por broncoaspiración, causa síndrome de supuración pulmonar, puede evolucionar a SIRA o a empiema. Por otro lado, la Pseudomonas aeruginosa es la principal causa de neumonía intrahospitalaria, provoca microabscesos pulmonares, tiene una alta incidencia en SIRA, tiene los factores predisponentes conocidos y causa neumonía de focos múltiples. La Pseudomonas aeruginosa tiene diferentes causas predisponentes como son las quemaduras, la broncoaspiración, las ondas nasogástricas, la desnutrición, la intubación endotraqueal y el uso de nebulizadores. La neumonía nosocomial se define como la neumonía que ocurre 48 horas o más posteriores a un ingreso a un hospital. Representa el 15% de las infecciones nosocomiales y tiene una incidencia del 0.5 al 2% de los pacientes hospitalizados. Se incrementa 6 a 20 veces más en pacientes que requieren atención mecánica ventilatoria. Aquí los principales factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de neumonía se diferencian en modificables y no modificables. Estos pueden clasificarse en relación con el paciente, sexo masculino, enfermedad pulmonar, preexistente, falla orgánica múltiple o bien con el tratamiento como intubación o nutrición enteral. Los factores de riesgo modificables son los objetivos para la prevención de este fenómeno. Entre las estrategias de prevención más efectivas se incluyen un control estricto de infecciones de desinfección de manos con soluciones etílicas, vigilancia microbiológica que pueda detectar organismos resistentes, monitoreo y retiro temprano de dispositivos invasivos y programas destinados a la reducción o alteración de las prácticas erróneas de la prescripción antibiótica. El diagnóstico hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de varios diagnósticos, donde se debe de ocupar cultivo de esputo, hemocultivo, radiografía de tórax, broncoscopía, lavado broncoalveolar o cepillado bronquial. Aquí, los estudios diagnósticos tienen la finalidad de determinar los cambios en el cuadro clínico del paciente si corresponden a una neumonía, y el objetivo también de estos estudios es la identificación del patógeno responsable. En cuanto a la indicación de los pacientes para hospitalización, serán en pacientes mayores a 65 años con enfermedades adyacentes como EPOC o diabetes, que además tengan frecuencia respiratoria mayor a 30 o que tengan datos de choque séptico o neumonía de focos múltiples. Los pacientes se van a clasificar en 4 grupos. El grupo 1 son los pacientes externos sin historia de enfermedad cardiopulmonar y sin otros factores modificables, donde se dará de tratamiento macrólidos de generación avanzada, tales como acitromicina, claritromicina o doxiciclina o amoxicilina con ácido clavulánico. En el grupo 2 están los pacientes externos con enfermedad cardiopulmonar como EPOC o insuficiencia cardíaca u otros factores modificantes, donde daremos cefalosporinas, amoxicilina o ácido clavulánico más macrólidos de generación avanzada o quinolona antineumocóxica, como el moxifloxacino. En el grupo 3 están los pacientes hospitalizados, pero no en unidad de cuidados intensivos. Se darán ceftriaxona o cefotaxima más clindamicina o acitromicina o una quinolona intravenosa como moxifloxacino. Por último, en el grupo 4 encontraremos los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, donde se recomendará cefepime o imipenem o una quinolona antipseudomona como moxifloxacino o levofloxacino o betalactámicos antipseudomona o más aminoglucósidos intravenosos como la micacina, más algún macrólido como la clindamicina o la citromicina. Se recomienda el tratamiento ambulatorio al cumplir todas las siguientes condiciones: una mejoría clínica, adecuada tolerancia a la vía oral, ausencia de dificultad respiratoria, remisión de la fiebre de 12 a 24 horas y pulsioximetría mayor de 90.